¿Qué pasaría si lo que hagas este junio, no en agosto, sino ahora, determinara cómo te van a ir las vacaciones? El año pasado, en junio, estaba sentado en mi mesa de trabajo a las 11 de la noche terminando una propuesta que nadie había pedido para esa semana. No era urgente, era inercia. Llevaba meses en ese modo. Más trabajo, más compromisos, más éxito también. Así que voy a ser honesto contigo. Al mismo tiempo estaba sin parar a ver qué es lo que estaba pasando por mi cabeza exactamente. Y me decía lo mismo que te estás diciendo tú. En agosto llegan las vacaciones y me recupero. En agosto descanso, leo, me desconecto y llegó agosto, pero nada de eso. Ni descansé, ni leí, ni me desconecté. Durante los 10 primeros días seguía abriendo el correo, seguía llevando la cabeza a esos lugares donde estaba puesto mi peso de todas las cosas que había dejado sin cerrar. Las vacaciones no fueron las mejores. Las gasté llegando desde el modo en el que había llegado a ellas, cansado. Bienvenidos al nuevo episodio de Kenso, el podcast de donde descubrirás cómo vivir con efectividad para ser más feliz. Estamos en junio y si hay un mes en el año donde la promesa de las vacaciones actúa como anestesia, este mes es este. Aguanta, que agosto ya viene, está cerca. Y hoy no vamos a hablar de cómo disfrutar de estas vacaciones. Este episodio ya vendrá, ya grabamos después. Pero hoy vamos a hablar de junio, de qué haces, qué cambias y qué actitud adoptes ahora para que cuando llegue agosto ya estés preparado el aterrizaje. Yo soy Jeroen Sannes, aprendiz en dejar de sobrevivir junio y empezar a diseñarlo. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en distinguir el éxito que te llena del éxito que te vacía. Jerún, vamos a por ello, porque este capítulo lo pedí expresamente ¿Ah? para ver de verdad la importancia que tiene el cómo cerramos, el cómo desconectamos para disfrutar de las vacaciones de verdad como merece la pena. Yo creo que la situación que tú has pintado, has explicado al inicio, el pico de estrés justo antes de ir a vacaciones y luego no saber desconectar al inicio, que yo creo que muchos oyentes y muchos profesionales lo conocemos. Y pronto, Kike, yo quiero empezar con una pregunta que pocas personas se hacen. ¿Por qué junio? ¿Por qué no enero, que es cuando se hacen los propósitos, o septiembre, que es cuando todo empieza de nuevo? Para mí es esencial, Jerún, porque junio es ese momento en el que el año de verdad se vuelve visible. En enero mantenemos una energía, diremos, más desbordante que incluso nos lleva a un optimismo a veces exacerbado. Lo que pasa es que no tenemos datos, tenemos buenos propósitos. Nosotros ya sabes que lo transformamos en nuestra palabra del año. Eso nos ayuda mucho y hoy hablaremos de palabra del año. En septiembre ya vamos a decir que es un poco tarde. El año anterior está cerrado, por lo tanto nos queda junio. Junio es el mes en que puedes ver con claridad cómo hemos llegado en el primer tramo hasta aquí. Que funcionó, que se torció y todavía mantenemos un margen importante para cambiar algo antes de parar, disfrutar de las vacaciones y volver reconectados. Sí, yo veo como un punto medio de una travesía, ¿no? Ya sabes cuánto llevas caminando, ya puedes saber en qué velocidad estás caminando y todavía tienes tiempo para ajustar el rumbo antes de llegar al destino. Exacto. Y además, junio presenta una característica que ningún otro mes tiene. Y es que, como tú muy bien me has contado muchas veces, la presión de las vacaciones actúa como fecha límite real. No es eso de ya lo haré algún día de otros meses. No, no, no. Es que en 3 semanas me voy de vacaciones. Eso a veces puede ser una trampa, la del aguanta, o puede ser una palanca, como decías tú, que es cuando la gente se vuelve más efectiva, que es el último día antes de irse de vacaciones. Así que podemos ver que depende de si usamos junio como mes de supervivencia o como mes de diseño, nos va a dar un enfoque más o menos efectivo en cuanto a cómo desconectar y disfrutar de verdad de un merecido descanso. Esto me interesa, Kike. Explica esta distinción, mes de supervivencia y mes de diseño. ¿Qué sería un junio en modo supervivencia? Voy a ser honestos. Lo que os contaba al principio es algo que me sucedió hace 2 años. En junio del año pasado puse en práctica lo que vamos a ver en este episodio
y la vida fue completamente diferente durante las vacaciones. Hace 2 años fue un junio en modo supervivencia. Y eso que había un pico de trabajo importante y no tanto como el del año pasado, Jerún. Pero el del año pasado lo gestioné mejor con lo que vamos a ver hoy. En modo supervivencia es lo que hacemos la mayoría, ¿no? Aceptamos todo lo que llega porque total, bueno, pues ya queda poco. Cada petición, cada reunión, cada curso de última hora, cada compromiso nuevo que nos pedían. Yo normalmente que me libero un poquito junio para poder estudiar y preparar nuevas ideas de cara al nuevo año, pues como mi calendario aparece más vacío, ¿qué voy diciendo? Automáticamente, sí, 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 adelante. ¿Por qué? Porque la promesa de agosto, de lo que creo que voy a vivir en agosto, me anestesia al presente. Bueno, pues ya estudiaré en agosto, ya desconectaré en agosto, y entonces llegas a las vacaciones con la bandeja más saturada que en cualquier otro momento del año. ¿Has aguantado? Sí. El tema es a qué coste. Y entiendo que un junio en modo diseño sería justo lo contrario, ¿no? ¿Cómo sería? Efectivamente. Junio en modo diseño es usar estas semanas de forma deliberada, presente, no para hacer más, sino para hacer diferente, para cerrar todo aquello que de verdad debe cerrarse, para revisar lo que es necesario que se revise y para preparar cómo queremos llegar a agosto y después a la vuelta. No es un mes de menos trabajo, no, es un mes donde es esencial más que nunca que esté presente el trabajo más inteligente. Y para ello mantened siempre una pregunta activa, una pregunta presente, que es, ¿esto que estoy haciendo ahora me va a ayudar a llegar bien a las vacaciones o me lo va a impedir? Ah, sí, sí. Aquí me viene a la cabeza una investigación que respalda por qué ese cambio de pregunta importa tanto. Hay una investigadora, Sabine Sonnentag, de la Universidad de Mannheim, que ella se dedica a estudiar la recuperación de trabajo y ya hace décadas que se dedica a esto, ¿no? Y uno de los hallazgos más sólidos es que la calidad del descanso durante las vacaciones depende menos de lo que haces durante las vacaciones que del estado en que llegas a ellas. Por lo tanto, lo que has hecho antes de las vacaciones. Y las personas que llegan con menos carga cognitiva pendiente se desconectan antes, descansan más profundo y además vuelven con más energía al trabajo. Y no es una cuestión de suerte ni de destino, simplemente es el resultado de cómo gestionaron las semanas previas a las vacaciones. Me gustaría hacer, Jerún, un pequeño símil con comparando junio con la hora de irse a dormir, porque para mí junio es la hora de irse a dormir. Si yo la trabajo bien, como tú nos estabas explicando ahora, si llego con menos carga cognitiva, es probable que desconecte, disfrute y descanse. Por eso junio es el mes que nos puede ayudar como esa hora de justo antes de irnos a dormir. Para que lo tengamos en mente, que es el ejemplo diario llevado a un nivel mensual. Y ese estado del que tú nos hablabas, Jerún, no se construye en el aeropuerto, no se construye en el coche, no se construye en el tren yendo hacia las vacaciones. Se construye ahora. Mientras escuchas esto, primera semana de junio, estoy convencido de que en tu cabeza ya está cómo te sientes, cómo estás llegando. Si vas con la lengua afuera, con las últimas energías, estás pensando en todo lo que llevas acumulado y cuánto pesa esa mochila. Quédate con esa imagen porque todo lo que vamos a desarrollar hoy va directo a ayudarte con esa carga. Yo creo que antes de hablar de qué hacer, necesitamos entender un poco el por qué no lo hacemos. Porque este que describes, junio en modo diseño, no es complicado, me suena muy fácil. No obstante, año tras año, la mayoría de las personas que conozco y nosotros mismos en muchos momentos, en muchos años, hemos elegido un junio en modo supervivencia. ¿Por qué pasa eso, Kiko? Muy sencillo, es que la cultura del aguanta mantiene una lógica interna que funciona a corto plazo. Si aguantas, llegas. Y esto nos lo decimos cada día. Oye, si le echo 30 minutos más a la jornada, si este fin de semana trabajo solamente una horita, todo eso
va haciendo un hábito en nuestra cabeza. Si aguanto, llego. Claro, si llegas, las vacaciones te esperan. El problema es que esa lógica ignora por completo el estado en cómo llegas. Nadie nos enseña a aterrizar, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la familia, ni en el MBA más prestigioso. No. Nos enseñan siempre a despegar, a iniciar proyectos, a arrancar equipos, a lanzar estrategias. Nadie nos enseña a cerrar un ciclo de forma controlada. Sí, yo creo que hay una brecha enorme, ¿no? Aprendemos todos a empezar, a planificar, a iniciar cosas, pero no a terminar bien. Correcto. De hecho, esto es una de las cosas que aprendí en uno último de los cursos que estuve asistiendo, que es la importancia de cómo llegas a el aterrizaje. El aterrizaje en cualquier experiencia es fundamental. Marca la diferencia por completo sobre cómo vamos a actuar. Entonces, por eso es tan importante. De hecho, hay algo más que alimenta esta trampa de la que estamos hablando. Es que el éxito, o lo que entre comillas conocemos como el éxito, la refuerza. Cuanto más éxito tengo, más compromiso acumulo. Cuanto más compromiso acumulo, más difícil resulta decir que no. Y cuanto más difícil resulta decir que no, más te dices, ya en agosto me recupero. El éxito, paradójicamente, puede ser la razón por la que llegamos a junio más agotados que nunca. De hecho, esto es un tema que hemos tratado en la reseña del libro El don de la perfección de Brené Brown para los miembros de Kenso Círculo. La importancia de que tenemos un estereotipo del éxito que no es el más sano. Sí, y todo lo que describes es exactamente lo que te pasó hace 2 años, ¿no, Kika? Correcto, fue tanto el año pasado como el anterior de mucho éxito, es decir, gente que te pide para talleres, coaching, sesiones, conferencias, proyectos que salen de manera excelente, crecimiento es real para Kenso. Y sin embargo, hace 2 años llegué a junio con una deuda energética enorme justo por eso. No a pesar del éxito, sino por el éxito. Porque cada sí había generado una mayor carga, más responsabilidad, más compromisos que cumplir. Y la respuesta que me di fue la de siempre. En agosto me recupero. Antes has hablado de dormir y esto me hizo pensar en Matthew Walker, neurocientífico de la Universidad de Berkeley y autor de un libro que también hemos reseñado, ¿Por qué dormimos? Él tiene un hallazgo que aplicado aquí resulta, yo creo que demoledor. ¿Eh? La deuda cognitiva. La deuda cognitiva no es algo que se puede saldar de forma lineal. No puedes operar por debajo de tu capacidad durante meses y compensarlo con unas semanas de descanso. Igual que no puedes durante la semana dormir 1 o 2 horas de menos y pensar que simplemente quedarte en la cama el sábado hasta las 11 puedes recuperarlo. No funciona así. El cerebro no funciona como una cuenta bancaria donde tú ingresas y retiras a tu propia voluntad, ¿no? La deuda se acumula siempre con intereses y no hay agosto suficientemente largo para compensar un año mal construido. Wow. Me encanta, Jerún. Me encanta esa frase. O sea, no hay vacaciones suficientemente largas para que nos compense un año mal construido. Y ahora reflexionamos cuando lo decimos en alto y lo escuchamos y probablemente nos incomode. ¿Por qué? Pues justo porque la promesa implícita en toda la cultura del aguanta es que sí hay un agosto suficientemente largo. Aunque yo creo que cualquiera de nosotros que estemos escuchando ahora mismo este episodio, somos capaces de echar la vista atrás, ver las vacaciones pasadas y ver de verdad si fueron lo suficientemente largas. Así que no es una cuestión de que si resistimos lo suficiente el verano nos va a compensar el punto de partida, ¿no? Es que llegamos con más carga y más necesidad. Esa promesa es falsa. Y no podemos seguir usándola porque nadie todavía nos ha ofrecido quizá una alternativa correcta. Sí, y justo esto es lo que vamos a hacer hoy. Te hago una alternativa correcta. Vamos a ello porque hace poco hay una amiga que me regaló para Yago un libro precioso, Rebeca, que es El Principito. Me lo regaló ilustrado, en cartoné, con las imágenes, es precioso.
Y durante meses quería incluirlo en alguno de los episodios porque hay una idea potente. Hoy es el día. Sí, hoy es el día, porque Antoine de Saint-Exupéry, perdonadme por mi francés, el autor del Principito, entendía mejor que nadie de aterrizajes. No sé si lo sabéis, pero no solo era escritor. Era piloto de correo aéreo en los años 30 y volaba las rutas sobre el Sáhara y los Andes en condiciones que probablemente hoy, tanto por clima como por el avión, nos parecerían casi imposibles. Y en sus libros, hay uno en especial que es En vuelo nocturno y en tierra de hombres, hay una idea que a mí me vuelve a la mente una y otra vez. Y es que, Jerún, un aterrizaje no empieza cuando el avión toca tierra. Empieza mucho antes. La reducción de velocidad, el ajuste de la altitud, la comunicación con la torre de control, el descenso gradual. Un piloto que empieza a aterrizar cuando ya está encima de la pista está haciendo un aterrizaje de emergencia. Así que junio es el momento en que decides si vas a aterrizar de forma controlada y gradual o si vamos en modo aterrizaje de emergencia. Vamos a concretizarlos, Quique. ¿Qué es la diferencia entre las dos formas? Aterrizaje de emergencia, cuando llegamos a las vacaciones, tal y como llegas a cualquier otro viernes del año, con la bandeja llena, con compromisos sin cerrar, con proyectos en el aire, conversaciones que llevas semanas evitando, sin haber reducido la velocidad, solo hemos parado porque el calendario dice que es agosto y te esperan unas cosas que se llaman vacaciones, no porque hayamos terminado nada. Lo normal, ¿no? Lo habitual. Eso es. Y el resultado es efectivamente lo que tú describes, ¿no? Los primeros días de vacaciones los gastas aterrizando. Todavía tienes este run run, estás pensando en todo lo que te queda pendiente y no descanses. Y ya hablaremos de ello, Jerún, porque también, gracias, si vienes con esta carga, gracias a ello, entre comillas, gracias, la última semana de vacaciones, Jerún, ¿qué crees que es lo que estamos haciendo? Preparando el despegue. Así que ya tienes 2 semanas menos de vacaciones, querida oyente. Sophie Leroy, investigadora de la Universidad de Washington, llama a esto el residuo de atención, algo que Jerún muchas veces me ha compartido. Y es que cuando cambiamos de contexto, y pasamos del trabajo a las vacaciones, es uno de los cambios de contexto más grandes del año. Lo que sucede es que los pensamientos sobre lo que dejamos incompleto se vienen con nosotros también de vacaciones y consumen recursos cognitivos que deberían estar dedicados a las vacaciones, el disfrute, el estar con la familia, el irme sola de viaje, el poder disfrutar de una actividad nueva. Sí, en cierto modo nos vamos, pero nos vamos acompañados con un extra. Y también dejamos de lado una parte que no se viene de vacaciones, una parte que no descansa, que no se desconecta, que no nos permite estar presentes de verdad en ningún lugar. Ja. Y ahora háblame del aterrizaje controlado. ¿Cómo sería? El aterrizaje controlado es lo opuesto en intención, no en cantidad de trabajo, ojo, que aquí no nos hacemos trampas al solitario. Es simplemente lo opuesto en intención. No es trabajar más en junio para llegar con la bandeja vacía. Eso, en cierto modo, es otro aterrizaje de emergencia, solo que más rápido. Es trabajar de forma diferente, con una conciencia activa de que cada decisión de junio está preparándonos para ese descenso gradual. Por eso tengo que decidir muy bien qué cierro, qué reviso, qué suelto, qué me llevo para septiembre y qué actitud adopto durante estas semanas. Sí. Yo creo que es importante enfatizar, ¿no? Esta distinción. Trabaja diferente, no más. Yo creo que es la clave de todo. Y tampoco trabaja menos, ¿no? Porque si alguien oye, vale, pues prepara junio y lo interpreta como trabaja más antes de irte, pues llegará a agosto más agotado que antes y por tanto hace este aterrizaje de emergencia. Ujú. Eso es. Y eso es lo que le pasa a las personas que intentan vaciar la bandeja por completo antes de salir de vacaciones. De hecho, hay una paradoja en el aterrizaje de emergencia que vale la pena nombrar. Y es que cuanto más intentas terminar todo, más agotado llegas. Porque la energía que utilizamos en ese sprint final
era la que en verdad necesitábamos para todo el descenso. El aterrizaje de emergencia no nos ahorra trabajo, nos lo roba del descanso. Yo creo que ha quedado muy claro, ya sabes, a mí me gustaría concretizarlo, pasar a lo concreto. Por tanto, ¿qué hace alguien que elige junio en modo diseño? ¿Qué debería hacer? 3 palancas, como siempre, sencillas, potentes y realistas para poner en la práctica desde el día de hoy. No son pasos en secuencia, son decisiones que puedes tomar en paralelo durante estas semanas. Y cada una tiene hábitos y actitudes específicas asociadas. Me gusta, Kike. ¿Cuál es la primera palanca? La primera palanca es el cierre de ciclos cognitivos. Y esta es la palanca en la que tenemos que poner más prioridad, porque es la que más impacto va a tener en cómo llegamos a agosto. Sonnentag lo documenta con claridad, y es que las personas que se recuperan mejor en vacaciones son las que llegan con menos tareas de peso cognitivo real pendientes en la cabeza. No tareas cualquiera, que eso es imposible de vaciar, sino aquellas que tienen un peso mental real, las que de verdad serán importantes, las que de verdad serán de densidad, las que ocupan espacio incluso cuando no estás trabajando en ellas. Y en la práctica, ¿cómo podemos distinguir una tarea con este peso cognitivo real de una que no lo tiene? Es muy sencillo. La prueba es muy simple. Son las que aparecen cuando te duchas. Aquellas que te vienen cuando estás cenando con alguien que te importa. Las que te despiertan a las 3 de la mañana, aunque no sean urgentes. Esas que tú en la matriz de priorización Kenso tienes como acciones esenciales. Esas no son tareas, son ciclos abiertos que el cerebro se niega a soltar porque están sin resolver. Por ejemplo, preguntarnos, ¿qué conversación llevamos evitando estas semanas? ¿Qué propuesta dejamos a medias porque nos daba pereza terminar? ¿Qué feedback no has dado o no has pedido y sabes que es necesario? ¿Qué decisión llevo posponiendo porque es incómoda? Esos son los ciclos que el cerebro no va a soltar aunque estés en la playa. Y ojo, pueden ser tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y entiendo que cerrar estos ciclos no significa resolverlos del todo, porque este sería ¿No? el aterrizaje de emergencia. Claro. No, no. Cerrar un ciclo cognitivo significa llevarlo a un estado que permita al cerebro soltarlo, sentirse cómodo en esa situación. A veces eso puede significar terminar la tarea, a veces es simplemente mantener la conversación que llevábamos semanas evitando, a veces es tan sencillo como decidir que ese proyecto de momento no me voy a poner con él, sino que lo voy a posponer para septiembre, o anotar una idea que tengo en ese lugar de confianza para que la cabeza no lo lleve, sino que lo ponga en mi lista de tareas, en mi aplicación, en mi agenda. El cerebro no necesita que todo esté resuelto, necesita que nada esté en el limbo. Ok, yo entiendo esta palanca. ¿Cuál sería el hábito concreto de esta palanca que podemos aplicar en junio? Una vez a la semana, durante estas semanas, dedica 20 minutos a una sola pregunta. ¿Qué llevo en la cabeza esta semana que no tendría que estar ahí? No es necesario que abras tu gestor de tareas, no revises el correo, solo pregúntate, incluso si estás caminando ahora mientras nos escuchas, o vas en el coche, o estás en el gimnasio, pregúntate qué ocupa espacio mental que no tendría que ocuparlo. Y decide qué vas a hacer con ello antes del viernes. No con todo, solo con eso. Así que, Jerún, ahora Sí. tenemos esta primera palanca. Me gustaría preguntarte, para que tú nos expliques la segunda palanca, por favor. La segunda sería una auditoría de energía. Y esta es la palanca más honesta y lo que más incomoda. No es no estamos hablando de una revisión de productividad, sino un diagnóstico de qué te ha dado energía este año y qué te la ha drenado la energía. Y la distinción importa porque si no lo haces en junio, en septiembre vuelves a aceptar los mismos compromisos que te trajeron aquí. Mm, Esto es muy interesante, Jerún, porque ¿cómo podemos hacer esa auditoría de energía? Muy fácil, con tres preguntas. Primera, ¿qué comprometí en los últimos meses que no debería haber comprometido?
No los proyectos difíciles, que a veces incluso te dan energía, sino estos compromisos que acepté por inercia, por miedo a decepcionar, o porque simplemente era más fácil decir que sí que gestionar la incomodidad del no. Y esos son los que drenan sin dar a nadie nada a cambio, ¿no? La segunda pregunta que te puedes hacer: ¿qué actividades o personas me dan energía de forma consistente? ¿Y a cuántas de ellas les he dicho que no este año para hacer sitio a lo que me la quita? Y esta pregunta es la más reveladora, porque el problema no es solo que hacemos cosas que nos agotan, es que hemos dejado de hacer cosas que nos recargan para hacer sitio a los que nos vacía. Y la tercera pregunta es: ¿qué patrón se repite? No estamos hablando de eventos aislados, que esto siempre puede pasar, sino del patrón. Porque si en junio identificas el patrón, en septiembre puedes diseñar el año siguiente de otra manera, sin este patrón. Y entonces vuelves a repetir el ciclo. Yo creo que esto más que una auditoría de efectividad es casi una auditoría vital, ¿verdad, Jerún? Efectivamente, porque la efectividad personal no ocurre solo en el trabajo, que ocurre en toda la vida. Y Christina Maslach, la investigadora que más ha contribuido al estudio de burnout, lo documenta con mucha precisión. El agotamiento no cede con descanso pasivo, cede con cambios estructurales. Por tanto, tus vacaciones no sirven contra el burnout. Y estos cambios estructurales solo son posibles si antes has identificado qué estructura generó este agotamiento que estás sintiendo. Por lo tanto, las vacaciones no son recuperación, son un diagnóstico de cómo diseñaste el año. Me encanta ese enfoque. Las vacaciones no son recuperación, son diagnóstico de cómo diseñé el año. O sea que fíjate, yo creo ahí hay mucha potencia en esa frase. Y si lo quisiéramos poner en práctica, ¿qué actitud necesita esa palanca? Porque hacer la auditoría ya sabemos que es una cosa, actuar a partir de ella es otra. Sí, la actitud es la disposición a decir que no en junio, aunque sea incómodo. Y porque la auditoría te va a revelar compromisos que tienes en julio o en septiembre, que ya sabes que no deberían estar aquí. Y la atención es decir, vale, pues ya los canceló cuando llegue el momento, en el futuro, pero este momento ya sabrás que nunca va a llegar. La incomodidad del no se gestiona mejor en junio que en septiembre. El mejor momento para decir que no es ahora mismo, lo antes posible. Con lo que estabas diciendo ahora, Jerún, hay algo que me gustaría ahondar, porque esto suena razonable en abstracto. Yo cuando lo puse en práctica, cuando estás en junio agotado, con el calendario lleno y la presión de cerrar proyectos antes de irnos, esta auditoría de energía a veces puede sentirse como un lujo que no nos podemos permitir, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y sin embargo, es exactamente cuando más la necesitas, que es la paradoja de la efectividad. Yo creo que cuando más estás bajo presión de trabajo, más necesario es hacer esta pausa y menos ves posible hacerlo. Pero si no lo haces ahora, lo harás en agosto. Solo que en Mm, agosto ya no puedes cambiar nada. La auditoría en junio todavía tiene este poder de acción. La auditoría de agosto solo tiene poder de lamento, ¿no? Quique, ¿por qué nos explicas la tercera palanca? Venga, vamos con esa tercera palanca. Es la intención de vuelta. Esta es la más corta de hacer y probablemente la que más se puede subestimar. Y es que antes de irnos de vacaciones, escribe en una frase, solo una, qué quieres, qué vas a hacer que sea diferente en septiembre. No una lista de propósitos, no un plan de acción tan sencillo como una frase. ¿Y por qué insistes tanto en solo una frase? ¿Por qué no puedo tener más cosas que me gustaría tener diferentes en tema? Bueno, porque como tú muy bien sabes, en una frase nos obliga a elegir. Si escribimos una lista, estamos aplazando la decisión de qué importa de verdad. Una frase es una decisión y cuando volvamos de vacaciones, y esto lo desarrollaremos en siguientes episodios, el mayor riesgo es despegar sin dirección. Es volver al mismo ritmo, al mismo modo, a la misma inercia. Y eso está genial si la vida te va a la perfección. Si no, ya te puedes imaginar que volver a hacer lo mismo de la misma manera no es nada más que la locura, como decía Albert Einstein. La intención de vuelta es lo que diferencia unas vacaciones que son un paréntesis de unas vacaciones que de verdad son una transición.
Ok, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo suena esta frase? ¿Cómo es esta única frase que tenemos que plantear? Mira, voy a poner el ejemplo mío real. El ejemplo mío real fue, a partir de septiembre voy a proteger mi primera hora de cada mañana. Como ves, no es un objetivo SMART, es una declaración de intenciones que me da dirección al regreso. Y tú bien sabes, Jerún, que he estado todo el año manteniendo que hasta las 10 no empiezan mis reuniones, porque esa hora entre las 9 y las 10 la dedico o a acciones esenciales o a estar con mi hijo, y entonces estoy protegiendo al máximo esa hora. Y lo he hecho porque era tan sencilla, tan directa, que no me podía, por un lado, negar y por el otro lado, no me podía ocultar, entre otras cosas. Y si no escribo esta frase antes de irme, ¿qué pasa? Pues yo creo que lo que todos podemos pensar, que simplemente la urgencia de septiembre se come cualquier intención que no hayamos dejado por escrito. Lo hemos visto cientos de veces en talleres, por eso trabajamos mucho en lo analógico, en que las personas escriban sus resultados. Simplemente porque volver de vacaciones con claridad sobre lo que quieres cambiar te da la oportunidad y el primer paso para hacerlo. ¿Sabes qué sucede? Que si no, a los 10 días de volver tenías una muy buena intención, pero la inercia sepulta esa claridad. Lo que yo hice fue dejar el post-it en la pantalla apagada de mi ordenador. Y eso no había nadie que lo quitara de ahí. El mensaje estaba claro. Porque lo que no se escribe antes de irnos no existe cuando volvemos. Lo que no se escribe antes de irte no existe cuando vuelves. Hasta ahora hemos hablado de trabajo, pero yo creo que hay algo que mencionaste al principio y quiero que también desarrollemos este tema. La idea que no llegues roto solo a trabajo, también llegas roto a tu vida. Ujú. De hecho, esta es la parte que a mí más me costó ver hace 2 años. Tenía claro que llegaba con la lengua afuera, se lo decía a mi mujer, te lo decía a ti. Lo que no veía con la misma claridad era que llegaba con energía cero para estar presente en casa, con Yago, con la gente a la que quería, con la que iba a pasar las vacaciones. Y sucedía algo curioso. Las vacaciones empezaban, mi cuerpo estaba ahí, pero mi cabeza estaba a kilómetros de distancia y estuvo durante varios días. No porque abriera el correo ni nada por el estilo, no, 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 sino porque los ciclos no cerrados seguían ocupándome espacio mental, Y claro, esto debería afectar la calidad de la presencia, ¿no? de forma muy profunda, porque hay una diferencia enorme entre estar de manera física en un lugar y estar presente en él. ¿Cuántas veces estamos con personas tomando algo y ves que no están presentes en lo que les estás contando, en lo que les estás diciendo, ¿no? Sucede lo mismo con nosotros mismos. Podemos estar en la playa, en la montaña, con nuestros hijos, haciendo las actividades con nuestros amigos, mientras nuestro cerebro en el mismo momento está procesando una propuesta que enviamos sin respuesta todavía y la conversación que no tuvimos. Eso no son vacaciones. Eso es cambiar de escenario con la misma carga. Vale, clarísimo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos trabajar el aterrizaje, pero en la dimensión personal? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer aquí? Las mismas tres palancas, lo único que aplicadas a la vida fuera del trabajo. Los ciclos cognitivos personales. Uno, preguntarnos, ¿qué conversaciones tenemos pendientes con alguien que nos importa? ¿Qué promesas llevo semanas sin cumplir? ¿Qué momento de conexión real llevo posponiendo porque siempre hay algo más urgente? Esas también son cargas que el cerebro arrastra y también necesita cerrar antes de irnos. Segundo, la auditoría de energía personal. ¿Qué relaciones me aportan energía y a cuántas les he prestado atención real este año? ¿Qué momentos de disfrute he sacrificado en nombre de la eficiencia, de la productividad? No para culparnos, para nada, sino para ver el patrón y decidir algo diferente antes de que llegue septiembre. Y tercero, la intención de vuelta personal. No solo qué queremos que sea diferente en el trabajo en septiembre, sino qué queremos que sea diferente en nuestra vida. Porque la efectividad profesional y la personal no son compartimentos estancos. Una no funciona sin la otra.
Sí, y eso conecto con algo que me parece central en nuestra filosofía en Kenso, ¿no? No somos más efectivos cuando optimizamos el trabajo a expensas de todo lo demás. Somos más efectivos cuando cuidamos el sistema completo, cuando mantenemos el equilibrio. Hay una escena, Jerún, hablando de esto, Ajá. en la película En lo salvaje, en inglés era Into the Wild. No sé si la has visto. La he Tiene visto. una banda sonora con una canción preciosa de Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam. Y era la historia real de Christopher McCandless, un joven que abandona absolutamente todo para vivir en la naturaleza salvaje de Alaska. Fíjate, me parece la imagen exacta del aterrizaje de emergencia llevado al extremo. Porque ves la película o lees la historia y ves cómo termina huyendo, ¿no? Y había una frase que decía, me parece que era la hija de Arturo Pérez Reverte, porque creo que se la escucha a él, que decía que huir solo sirve para que te den caza estando más cansado, ¿no? Algo parecido. Muchas veces pensamos que alejarnos es la solución, pero lo que no nos damos cuenta es que llevamos con nosotros todo lo que queríamos dejar atrás. Porque el problema no está en el lugar, el problema está en lo que no hemos cerrado. Las vacaciones no deberían de ser una huida, más bien una transición. Y las transacciones bien hechas requieren preparación en todas las dimensiones. Quiero que vamos a hacer algo concreto antes de cerrar este episodio. Junio tiene aproximadamente 4 semanas, hasta que la mayoría de la gente se va de vacaciones, todavía más. Pero piensa simplemente, vamos a pensar las próximas 4 semanas. ¿Cómo podemos usar estas 4 semanas para tener este proceso de aterrizaje controlado? No va a ser para nada una planificación rígida, sino más bien un mapa intencional. La primera semana es la semana del diagnóstico. Hacemos la auditoría de energía, identificamos los ciclos cognitivos con peso real y no actuamos. Nos limitamos a observar. El cuerpo os va a pedir actuar. Aquí es donde debemos de demostrar la capacidad de dominio sobre nuestro pensamiento. Porque si actuamos antes de mantener claridad, lo que va a suceder es que tomaremos decisiones con los mismos criterios que nos han traído hasta aquí. Jerún, ¿qué podríamos hacer en la segunda semana? La primera es de reflexión, la segunda semana de los cierres. Porque la segunda semana ya empiezas a cerrar los ciclos que identificaste. Las conversaciones evitadas, las decisiones pospuestas, la retroalimentación que tienes que dar a tu compañero o tu empleado. No vamos a cerrar todo, solo aquellos que, tal como hemos mencionado, aquellos que tienen más peso. Y en esta misma semana, simultáneamente, empiezas a decir que no a los compromisos de julio y agosto que sabes que no deberían estar ahí. No a todo, simplemente a aquellos compromisos que tú ya sabes que no deberían estar ahí. Antes de irte, lo vamos a hacerlo, no después. ¿Y qué? La tercera semana, ¿para qué sirve? Es la semana de la reducción de velocidad. En aviación, el descenso no es un evento puntual, es un proceso gradual. La semana antes de irnos de vacaciones, vamos a reducir la velocidad de forma deliberada. Vamos a aceptar solamente los proyectos que consideremos críticos y ojo, porque aquí hay una trampa cognitiva que tu cerebro va a tender a que todos vayan a ser críticos. Vamos a tender a no aceptar proyectos nuevos que no puedas completar antes de irte. Vas a dejar de convocar reuniones que generen más trabajo del que resuelven. En resumen, vas a proteger el tiempo para poder cerrar lo que está abierto y no abrir nuevos frentes innecesarios. Los que sean críticos, y ojo, cuando digo crítico es crítico, que se cae el mundo, la empresa en 2 semanas, a eso sí. Si no, vamos a proteger al máximo el tiempo para cerrar todo aquello que ya está abierto. Hay algo que quiero añadir aquí porque yo creo que es un error muy habitual. Muchas personas usan estas últimas semanas antes de vacaciones para hacer exactamente lo contrario. Acepten todo lo que llegue porque ya no me importa, yo me voy.
Aquí en una semana o 2 semanas ya no estoy aquí y por tanto vine. Y eso es que lo llena la bandeja con la que llena en agosto, ¿no? Exacto. La última semana antes de irnos no es la semana de liquidar todo lo pendiente, es la semana de proteger el descenso. Y eso a veces requiere decir, esto puede esperar a septiembre. Esta reunión no va a ocurrir esta semana, este proyecto lo retomo cuando vuelva. Esa capacidad tuya de poner límites a lo que entra en la última semana es la gran diferencia entre llegar a agosto con el aterrizaje preparado o en modo emergencia. Y con eso, la última semana, Jerún. La última semana será la semana de viaje. Ya sé que no vas de viaje todavía, pero lo llamamos la semana de viaje porque solo tienes una tarea. Es escribir la intención de vuelta. De que he hablado aquí. Una frase, esta única frase, antes de cerrar el ordenador, antes de salir por la puerta, ese acto pequeño y deliberado de apenas 5 minutos es el que cierra el ciclo del año y abre el siguiente. Y sin él, las vacaciones son un paréntesis. Pero con esta frase son el puente entre el año que fue y el año que quieres que sea. Fíjate que lo que describes es en realidad una forma de tratar junio como un mes con identidad propia. A lo mejor esto habría que hacerlo para los 12 meses del año, ya veremos. Pero me parece muy Empezamos con interesante uno. porque no lo tratamos ya como el último mes antes de las vacaciones, sino que cambiamos la creencia y lo convertimos en el primer mes del siguiente ciclo. Sí, me gusta esta forma de verlo, porque junio no es el final de algo, que es el comienzo de lo siguiente, ¿no? Todo es circular en la naturaleza. Y si lo tratas como el final, pues llegas al siguiente ciclo sin haberlo diseñado. Pero si lo tratas como el comienzo de lo que viene después, entonces llegas a septiembre ya con una dirección marcada. Vale, Kike, hay una dimensión de todo esto que no hemos todavía tocado, pero que yo creo que para muchas personas que escuchan este podcast es la más relevante, porque no vivimos solos, tenemos un equipo, colaboramos y porque quien lidera un equipo llega a junio con su propio agotamiento, pero también con el de las personas que tiene a su cargo, que tiene el doble mochila. ¿Cómo podemos cambiar el aterrizaje controlado cuando eres responsable de otros? Legítimo y sobre todo interesante porque debemos de cuidar no solo de nuestra salud, sino en especial de la salud y el espacio de trabajo, tanto de las personas a nivel profesional como emocional, de las personas que nos rodean en el ámbito profesional y en el personal. Cambia en la dirección opuesta a la que podemos pensar, porque la tentación cuando lideramos un equipo es preocuparnos primero por cómo aterriza el equipo y dejar para el final nuestro propio aterrizaje, ¿no? Y eso es lo que no funciona. ¿Por qué? Porque el equipo reproduce el modo en el que llega quien lo lidera. Fíjate que esto es muy interesante, Jerún, en este caso. Si nos perciben, y esto pasa igual en casa, si mi hijo o mi mujer percibe que llegó un modo de emergencia, perciben que la norma es la emergencia y probablemente ellos también van a llegar en ese modo, porque nuestros equipos aprenden que el diseño también es posible si llegamos en ese modo. Si vamos bajando el ritmo, vamos quitando actividades, vamos descendiendo. Yo, por ejemplo, con Yago, con mi hijo, ya hay actividades que hacemos durante el resto del año que en junio dejamos poco a poco de hacer, como ir a la piscina. Él va a la piscina para aprender. ¿Por qué? Porque voy haciendo también que entienda que está sucediendo algo especial. Entonces, esto es clave. Llevamos todo el episodio utilizando la metáfora del avión, de aterrizaje, y en los aviones también hay este principio de la máscara de oxígeno, ¿no? Que primero hay que poner la tuya antes de ayudar a los demás. Exacto, exacto. Y hay algo más concreto que podemos hacer como líderes en junio, y es hacer esa auditoría de energía con tu equipo, no solo con nosotros, no en formato reunión de rendimiento, en formato conversación real. Oye, ¿qué ha funcionado bien en los últimos meses? ¿Qué ha generado más desgaste del necesario? ¿Qué ciclos necesitan cerrarse antes de que el equipo se disperse en verano? Esas conversaciones breves, honestas y sin agenda de evaluación son las que permiten al equipo llegar a agosto con la sensación de que el año tiene sentido hasta aquí, no con la sensación de que ha sobrevivido y de que el líder nos fomenta el cuidado y el descanso de las vacaciones. Sí.
Y eso afecta también de forma directa, yo creo, cómo veo el equipo en septiembre, porque los equipos que cierran 100%. bien en el junio, los que tienen estas conversaciones, identifican qué quieren que sea diferente en septiembre y sienten que el año hasta aquí ha tenido coherencia, ¿no? Y arranca septiembre con energía. Y los que no lo hacen arrancan septiembre con el peso de lo que se no cerró en junio. Y ese peso es lo que produce los primeros conflictos del otoño. La rotación de personas que pensabas que estaban bien, la sensación de que cada septiembre empieza desde cero. Hay un dato de Gallup que encaja aquí a la perfección, y es que en sus estudios sobre engagement, sobre compromiso de equipos, una de las variables más predictivas del rendimiento en el tercer trimestre del año es la calidad del cierre del segundo. Los equipos que hacen revisiones deliberadas a mitad de año muestran un compromiso notablemente superior en los meses siguientes. Y no es magia, es que la revisión deliberada genera la sensación de que el trabajo mantiene una dirección. Y esa sensación es lo que mantiene a las personas comprometidas cuando regresan. Sí. Junio, otra vez, no es el final del primer semestre, es el diseño del segundo. Y esa diferencia de perspectiva, tanto para ti como para tu equipo, es la que determina si septiembre arranca con energía o con inercia. Y por tanto, Quique, ¿qué le dirías a alguien que escucha esto y piensa, suena bien, pero en mi empresa, junio es el mes más caótico del año? Tenemos cierres de trimestres, auditorías, proyectos que se hacen antes de verano. No tenemos espacio para el diseño. Lo primero, le diría que entiendo que convive con esa presión, que conozco de primera mano su realidad y que tenemos dos opciones: hacer que todo se repita exactamente igual o buscar cambios para mejorar. Y los cambios involucran fricciones que a veces no es lo que más nos gusta. Es por ello que es necesario ese aterrizaje controlado, porque no es un lujo para los momentos donde encontremos que tenemos tiempo. Porque entonces yo haría esa pregunta de ¿cuántas veces en verdad tienes tiempo a lo largo del año? No es un lujo el aterrizaje controlado, es la única forma de que el caos no te siga en agosto, de que tu equipo crezca, de que saquéis mejores resultados. El caos de junio es real, pero el caos de junio no tiene por qué convertirse en la deuda de agosto, que se va a ir hipotecando hasta septiembre. La diferencia entre estas tres líneas que pedimos en el hábito Kenso es entender muy bien que es necesario que tú como líder des ese paso. La diferencia es que el ciclo que más pesa, el compromiso que no debería estar, la frase de septiembre, es simplemente una excusa que no podemos decir no. Tenemos tiempo para poder escribir la frase de septiembre. Son 5 minutos en el caos de junio. Si me dices que no hay siquiera 5 minutos, entonces tenemos un problema mayor. 5 minutos en el caos de junio valen más que 2 semanas de agosto mal descansado. Así que vete a ese ciclo que más densidad tiene para comenzar, el compromiso que no debería estar, que es la frase de septiembre. Yo creo que con esto ya vamos poco a poco cerrando. ¿Qué es lo que hemos construido hoy? Hemos visto que junio no es un mes de aguantar, es un mes de diseñar. Y lo que hagas ahora determina cómo llegarás a agosto. Y lo que encuentres en agosto determina cómo arrancarás en septiembre. El aterrizaje de emergencia, llegar a las vacaciones tal como llegarías a cualquier otro viernes, produce los primeros días de vacaciones que se gastan en descomprimir en lugar de descansar. Pero el aterrizaje controlado requiere tres palancas. Primero, cerrar los ciclos cognitivos con peso real. Segundo, hacer la auditoría honesta de energía. Y finalmente, escribir la intención de vuelta antes de irte. Y eso hemos visto que no solo ocurre en el trabajo, porque la presencia que llevas a las vacaciones con las personas que quieres y con tu propia vida fuera del trabajo depende del mismo aterrizaje. Por lo tanto, una dimensión no funciona sin la otra. Y con esto llegamos ya al hábito Kenso de esta semana, y es cuida junio para cuidarte en vacaciones. Con esto, Jerún, llegamos
a poder disfrutar de verdad, como yo hice el junio pasado, que fue de una manera diferente, con la misma cantidad de trabajo, con el mismo éxito, pero con un plan de aterrizaje. Ciclos cerrados, auditoría hecha, intención escrita, y agosto fue distinto, no perfecto, distinto. Estuve presente y septiembre arrancó desde otro lugar. Y esto queremos repetir este año, ¿no? Si lo que hemos contado hoy te resuena, y no solo para ti, sino también para tu equipo, si sientes que en junio llegas agotado, que la energía se agota antes de que lleguen las vacaciones y que septiembre empieza siempre en el mismo punto que dejó el año anterior, quizás el paso siguiente no es esperar que el verano lo arregle. Quizás es trabajar la efectividad sostenible antes de que llegue la urgencia. Y en esto llevamos nosotros años acompañando equipos en Kenso. Si te interesa, escríbenos a info@kenso.es y te contamos cómo hacerlo. Pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos muy pronto. Chao.